Buenas tardes. Hoy, lunes 15 de octubre del 2019, vamos a hacer una edición especial porque quiero compartir con ustedes una conferencia que dicté en el puerto de Manzanillo, precisamente el viernes 11 de octubre. El tema es el siguiente: estrategia para crear argumentos eficaces. Estrategia para crear argumentos eficaces. Iniciamos de la siguiente manera. Creo que voy a decir lo que ustedes ya saben y solo trataré de dar orden a ese conocimiento que ya tienen almacenado en su mente. Comenzaré con un ejemplo. Cuando hablamos de argumentos eficaces en materia jurídica, quiero pensar en la búsqueda del éxito en el foro. Se dice, y se dice bien, que el método eficaz es el entinema, hablando de retórica, y el silogismo, hablando de dialéctica. Visto así como lo dibujo, la respuesta a la pregunta ¿qué estrategia debe usarse para crear argumentos eficaces? Es lisa y llanamente, y desde esta perspectiva de la lógica formal, el silogismo o entinema, como ya lo mencioné. Si bien es cierto que la respuesta se antoja sencilla, y de hecho lo es, no menos cierto es que el quid está precisamente en la elaboración del silogismo o del entinema. Veamos de manera sencilla qué es un argumento. El argumento es el razonamiento ordenado de conformidad con una propuesta que se considere plausible, en el sentido de hablar de un silogismo. El silogismo, recordemos que puede ser demostrativo o dialéctico. Esto desde luego lo estoy señalando y ustedes lo pueden consultar en Analíticos primeros y Analíticos segundos de Aristóteles, los cuales se encuentran en el Organón aristotélico. El primero, es decir, el silogismo demostrativo, normalmente lo emite el decisor o juzgador. El que debe partir de axiomas o normas legales, es decir, debe partir de una verdad relativa. ¿Por qué relativa? Porque todo va a depender de la interpretación que de la norma y del conocimiento de los hechos se tenga. Ese conocimiento que tendrá el juez y que deviene de lo que las partes en el proceso hayan aportado. El segundo es el silogismo dialéctico, que es propio de las partes, cuyas sendas propuestas constituyen lo que es llamada en materia penal la teoría del caso. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Si bien es cierto, señalamos que es el decisor el que va a hacer uso del silogismo demostrativo, no menos cierto es que tanto la defensa como el Ministerio Público ya, digamos, en sus alegatos finales, los que se llaman los alegatos de clausura, es donde van a hablar también, igual que el juez, de un silogismo demostrativo. Cada parte ya elaboró un razonamiento, y ese razonamiento que se va a transformar en argumento es el que va a proponer al juez. Ahora, las partes realizan una doble tarea, es decir, el argumento primario va a ser un argumento dialéctico. ¿Por qué? Porque iniciamos con la primera audiencia en donde se van a presentar
ciertos aspectos como lo son la imputación, en su caso la contestación a la imputación, en fin, aspectos preliminares de todo un juicio. Desde ahí se empieza a formar, más que una teoría del caso, yo hablaría de una hipótesis, la que puede perfeccionarse a lo largo de la investigación complementaria. Pero recordemos que todo este arsenal de pruebas que se preparan se van a presentar, a ofrecer, por llamarlo así, en la audiencia intermedia. Y finalmente se van a desahogar en la audiencia de juicio. Sin embargo, esas pruebas que se ofertan en la audiencia intermedia, recordemos que no todas van a ser admitidas, o bien otras, de común acuerdo, las partes van a desechar algunas por estar ya conformes con una prueba determinada, con un hecho determinado ya probado. Continúo entonces. No sé si quede claro que inicialmente se formula una interpretación y luego ya con el arsenal de pruebas ya se formula otra interpretación y que va a desembocar ahora en una argumentación. Bueno, en efecto, en esencia ambos silogismos tienen la misma plataforma, pero en esta especie de silogismo las partes no tienen una plataforma preestablecida, como en el caso del Ministerio Público o del juzgador, quienes ya tienen ambas propuestas, hablando inicialmente. En efecto, el operador jurídico acusador ya tiene una imagen inicial. En cambio, la defensa va camino arriba, ya que todo está construido, y aunque la ley señala igualdad de las partes, de facto esta es inexistente. Lo cierto es que de hecho tal igualdad no existe, pues como dije, el agente del Ministerio Público ya tiene al menos una hipótesis acusatoria a priori, es decir, la presunción de inocencia brilla por su ausencia, ya que el Ministerio Público conserva la equívoca idea de ser una institución de buena fe, por no decir primitiva e ingenua, y a la luz del principio de igualdad, ya que existe una ventaja de representante social, quien ya tiene, dijimos, elaborada una carpeta de investigación en contra del imputado. Carpeta que curiosamente permanece intocada, sin la menor participación de entrevista por parte del Ministerio Público, quien es incapaz de cuestionar ya a la que hace la presentación en caso de aparente flagrancia, ora la del denunciante o querellante, porque no está instruido en el sistema protector de derechos humanos y de sentencias veritativas, motivo por el que ni siquiera analiza el contenido de la presentación, de la denuncia o de la querella. Pero nos percatamos de que mucho menos se va a dar cuenta de las oquedades o omisiones de los requisitos indispensables para que los enunciados contenidos en una denuncia o querella sea procedente. Por lo que hace al decisor, sucede algo similar, ya que su esfera cognitiva, consciente o inconscientemente, estará siempre a favor del Ministerio Público. Esto desde luego lo podemos ver en la praxis. La teoría no nos marca eso, la teoría nos marca, inclusive a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, una igualdad entre las partes. Por lo tanto, la parte llamada defensa tiene que ser muy aguda para poder percibir esto. Cuando hablo yo de que no reúnen los requisitos indispensables las declaraciones, quiero decir, ¿cuáles son esos requisitos? La Constitución, desafortunadamente, desde 1917 y hasta la fecha, en el artículo 19, no ha sido modificada, y seguimos diciendo que para dictar un auto de vinculación a proceso, antes
un auto de formal prisión, se necesitaban, entre otros requisitos, las circunstancias, dice, pero antes señala lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Es decir, lamentablemente no se entiende qué es una circunstancia, y hablar de tiempo y de lugar es ni más ni menos que circunstancias. Pero muchos se quedaron con esa idea, y repito, hasta la fecha nuestra Constitución sigue con esa lamentable redacción. Es decir, las circunstancias son no solamente de lugar y de tiempo, sino las más importantes son modo y ocasión. Es decir, cuando hablamos de lugar, tenemos que especificar con precisión cuál fue ese lugar, dónde ocurrieron los hechos, tiempo, cuándo, es decir, cuándo ocurrieron los hechos, señalarlo también con precisión. Modo, el modo responde a la pregunta cómo sucedieron los hechos, es decir, lo que muchos llaman, los criminalistas sobre todo, la famosa mecánica de hechos. Y finalmente la ocasión. Tuvo oportunidad una persona, un individuo, para llevar a cabo algún hecho. Es decir, muchas veces se señalan, hay testigos que señalan a una persona, pero cuando vemos la oportunidad, es decir, la ocasión, nos damos cuenta que no es cierto o no es posible que una persona haya llevado a cabo algún hecho determinado, ya que no tuvo la oportunidad. Continuó. Por lo que hace a la defensa, para llegar al silogismo dialéctico, tendremos necesariamente que atravesar por el proceso probatorio, que lo divide en dos fases, a saber, la primera, que inicia en el ámbito penal, desde la fase primaria, que se inicia en la ampliación del plazo constitucional y se prolonga en la etapa de investigación, y la segunda, que inicia en la fase intermedia o escrita, continúa en la segunda fase intermedia, que es de carácter eminentemente oral y de debate, y finalmente se planta y despliega en su totalidad en la fase oral. Es decir, iniciamos. Tenemos primero lo que sería la fase que le llaman de investigación. Sería la primera, es decir, la primera audiencia. Esta primera audiencia, o esta primera fase más bien, porque pueden ser 2 o 3 audiencias, esta primera fase, la primera etapa, inicia con la primera audiencia. Audiencia que puede prolongarse o llevarse de facto 2 o 3 audiencias, aunque le llamen de manera diferente. Remata, decíamos, con ese auto constitucional que puede ser de vinculación o de no vinculación a proceso. ¿Cuándo tenemos la probabilidad de que sea de no vinculación a proceso? Cuando, primero, el imputado responde a la imputación, y segundo, pide ampliación del término constitucional a efecto de ofrecer medios de prueba o datos de prueba. ¿Cuándo puede ofrecer medios de prueba? Cuando el delito de que se trata es un delito grave. Muy bien. Después viene, podríamos decir, una interfase que se llama investigación complementaria. La investigación complementaria puede durar de 2 a 6 meses según el delito de que se trate. Se señala, el plazo se señala en la audiencia final, o en la audiencia, digamos, la prolongación de la audiencia, en donde se dicta también el auto de vinculación a proceso. Si durante esta dilación se localizara una prueba que viene a fortalecer las pruebas ofrecidas, tanto al contestar la imputación como a las ofrecidas dentro de la ampliación del término constitucional, entonces la defensa debe solicitar al Ministerio Público un sobreseimiento
Y vamos a ver que la probabilidad normalmente es de que éste niegue tal sobreseimiento. Entonces hay que solicitarlo al juez de control. El juez de control va a provocar una audiencia y en esta se van a ofrecer estos medios. Vamos a pensar que nos niega el sobreseimiento. En este caso, bueno, pues yo creo que lo que procede es el amparo. ¿Qué amparo? El amparo indirecto. Se habla, algunos jueces consideran que procede el recurso de revocación y otros piensan que es el de apelación. Tanto unos como otros, creo yo, con respeto lo digo, están equivocados. De revocación no, porque si se dan cuenta es una audiencia en donde viene una resolución que no es de mero trámite, sino que está resolviendo llamaríamos en términos procesales, un incidente. Apelación no, porque si nosotros revisamos el catálogo contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a encontrar que no aparece este tipo de resolución. Bueno, continuamos. Vamos a pensar, decíamos que se niega el sobreseimiento. Entonces, tenemos ya pruebas o medios de prueba más el apunte de registros que se presentan ante el agente de Ministerio Público, porque el 337 del Código Nacional así lo expresa y así lo exige, que se presente un descubrimiento probatorio. Este descubrimiento probatorio va a servir para que el Ministerio Público conozca cuáles son mis pruebas, cuáles son las que voy a ofrecer dentro de la etapa intermedia. Posteriormente se le da una notificación al ofendido o a la víctima, en su caso, para que se conviertan en coadyuvantes. Se les da 3 días para ese efecto. Si no se convierten o se convierten en coadyuvantes, cuentan 10 días posteriores a estos 3 para que el defensor y el acusado presenten ante el juez de control sus descubrimientos probatorios. Hecho esto, se fija, desde luego se señala, el juez de control señala una fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Esto que acabo de señalar, si se dan cuenta, es por escrito se presenta ante el Ministerio Público el descubrimiento probatorio. Por escrito se presenta ante el juez de control los medios de prueba que vamos a ofrecer y desde luego cuál es la finalidad que perseguimos con ellos y con qué hechos se relacionan. Esto es lo que llamo fase escrita. Viene la audiencia intermedia. En la audiencia intermedia, el Ministerio Público va a ofrecer sus pruebas y la defensa va a ofrecer las suyas. Y ahí va a haber también un debate. Entonces aquí va a haber lo que llamamos como efecto la idea, la percepción de lo que nos va a llevar posteriormente a la argumentación de un silogismo dialéctico. Bueno, una vez que termina el debate y que se cierra la audiencia, se realiza un auto, o se dicta un auto de apertura a juicio oral. Se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral, y en este juicio, en esta etapa que es la final, se van a desahogar las pruebas ofrecidas y admitidas en la etapa intermedia. Y eso es a lo que yo me refería con lo que señalaba yo del debate. En esta fase es donde se va a ver con mayor claridad el debate que existe, porque va a haber, sobre todo en materia de testigos y de peritos, en este caso, el interrogatorio. Y en caso de testigos, de cuestionario. Y en caso de peritos va a ser el de testigos,
va a ser interrogatorio. Pero hay un interrogatorio, un contrainterrogatorio, y así sucesivamente pueden seguir recontra preguntando las partes. Muy bien, después de esto obviamente va a venir ese alegato de clausura, en donde ya se ha configurado una idea clara, tanto el juez como las partes, es decir, agente Ministerio Público y defensa, de lo que sería ya una efectiva teoría del caso. Ahora hay que elaborarla y presentarla, y eso sería nuestro silogismo. Ya sería un silogismo demostrativo, porque tenemos los aspectos fácticos que han sido acreditados y desde luego los aspectos jurídicos. El aspecto jurídico, hagan de cuenta que es el axioma de donde se va a partir, y sería, digamos, la premisa mayor, ¿verdad? Vamos a continuar. El resultado de todo este camino recorrido es lo que vendría a constituir la premisa mayor del silogismo demostrativo, mismo que debe coincidir con el del decisor judicial. En caso de la no coincidencia, viene la etapa de la nueva interpretación que debe hacerse sobre la sentencia dictada por el juzgador, y por vía de contraste discriminar la verdad y, en su caso, hacerla valer en la impugnación vía apelación. Es decir, el recurso que nos corresponde será la apelación, con el argumento correspondiente, pero con la idea muy clara de que probablemente sea confirmada la resolución del ACO. Recuerden ustedes que los magistrados de hoy son los jueces de ayer, es decir, tienen la misma mentalidad, y claro que si en un momento dado obtienen el beneficio de que se deje sin efecto la resolución primaria, bueno, pues entonces esto va a ser casi un milagro. Como se puede observar, de manera sintética establecemos la metodología de lo que será una estrategia para crear argumentos eficaces. Sin embargo, no podemos pasar por alto que el contenido de la premisa mayor debe ser verdadera, y para ello se requiere hacer un análisis objetivo y honesto de los hechos vía inducción-deducción. Deducción es partir de lo universal a lo particular, y la inducción, recuerden que es de lo particular a lo universal, para que, en contraste con lo previsto por la ley, pueda elevarse a una evidencia de la verdad, al menos procesal. Con esto quiero decir que tenemos varias verdades, sí, efectivamente, y lamentablemente sí hay varias especies de verdades. Claro que desde el punto de vista epistémico, pues algunas no son verdades, es decir, verdad solamente existe una, pero estamos viendo desde el punto de vista pragmático. Para que, en contraste con lo previsto con la ley, decíamos, puede elevarse a una evidencia de la verdad, al menos procesal, lo que permita, en su caso, obtener la libertad del procesado o una punición lo menos corta posible. En efecto, la premisa menor es precisamente la contradicción entre los hechos y la norma jurídica, que equivale a una debida motivación y fundamentación por parte de la autoridad. Finalmente viene el enlace lógico, llamado para muchos lo que es el consecuente, que le llaman como si fuera el efecto. El consecuente simplemente es la relación entre dos enunciados. Dice, el que se llama, repito, consecuente, que puede simplemente decirse luego, en el caso del amparo, hay vulneración de derechos humanos del quejoso. En este aspecto debo señalar, como lo inicialmente dije, que el amparo que debe proponerse es el amparo indirecto. El amparo directo. El amparo directo, desde luego, para que tengamos una un posible éxito, va a consistir
en que primeramente, como dije también, debemos analizar si de manera objetiva realmente tenemos una verdad, realmente consideramos tener la razón. Ahora, tenemos que hacer una distinción entre lo que son las violaciones de mera legalidad y las violaciones que se han llamado constitucionales. Distinguir esto es muy importante porque recuerden que tradicionalmente al amparo directo se le ha llamado como un amparo uninstancial, que significa que no hay más que una instancia. Sin embargo, sabemos que si hay una interpretación directa de los preceptos constitucionales, esto va a provocar que haya la posibilidad de que se abra una segunda instancia, es decir, que podamos nosotros tener la oportunidad de ir a un recurso en contra del dictado, en su caso, de la negativa del amparo directo. Es decir, podemos ir al recurso de la revisión, repito, única y exclusivamente cuando se atacan o se trata de las que llamábamos tradicionalmente garantías individuales o que son preceptos violatorios directos a la Constitución. Y creo que aquí terminaríamos o remataríamos con nuestra charla que pues con mucho gusto vine a darles a ustedes. Por hoy eso es todo y muchísimas gracias.